Y pasaríamos ya al último bloque, pero no por ello menos importante, y daríamos paso a Daniel Martínez Canca, quien es CEO de Smith Healthcare. Sabemos que vamos un poco justo de tiempo, esperemos que la audiencia pueda permitirnos pues, estos 10 minutitos para ver las perspectivas de la IA y sobre todo también unos minutos al final para poder plantear cualquier pregunta o consulta que podáis tener a lo largo de la jornada. Así que yo os recomiendo que os quedéis porque seguro que Daniel nos va a ofrecer una perspectiva súper interesante y no por ello menos importante. Así que, Daniel, cuando Bueno, tú como bien quieras. sabe, os agradezco muchísimo la invitación también a los asistentes a una hora tan difícil como es la hora antes de comer. Como Marco sabe que coincido con él en muchos congresos, ya soy casi el clausurador oficial, sé la responsabilidad que tiene el mensaje, pero también la importancia de que comáis bien y pronto. Entonces, bueno, voy a intentar ceñirme directamente a los 10 minutos, sin más preámbulo. Yo quería, como sé que lo cerraba, quería llevar un mensaje intenso, va a serlo. Voy a ir muy al dato, voy a intentar hacer una fotografía bastante intensa y yo diría incisiva, que nos remueva por dentro un poco. Como bien se titula la presentación, Perspectivas de la IA y Big Data, voy a basarme en eso. Haré, por supuesto, un pequeño viaje por la parte sanitaria que lógicamente aplica a SMF Healthcare, la empresa de la que soy CEO. Y sin más preámbulo, yo empezaría, aparte de daros los buenos días, que no he tenido la ocasión antes, permitidme comenzar con una idea simple, pero determinante para entender un poco el siglo XXI en el que estamos, ¿no? El poder ya no se mide en Producto Interior Bruto, en territorio o ejército. El poder, hoy día, el poder global se mide en cuatro elementos: semiconductores, energía, capacidad computacional y sistemas avanzados de inteligencia artificial y Big Data. Ahí es donde nos movemos, ¿no? Quien controle esos cuatro elementos, esos cuatro pilares, liderará la economía, la industria, la defensa y especialmente la salud y la longevidad. La nueva geografía del talento deja esto bastante claro. O sea, el mundo ha cambiado y lo ha hecho muy rápido. Occidente forma talento científico, sí, pero no a la escala necesaria para competir. Mientras España gradúa alrededor de 55.000 ingenieros al año y toda la Unión Europea más Estados Unidos alcanzan los 520.000, China, solamente China, produce 1,5 millones e India unos 850.000. Es decir, China e India juntas forman 4,5 veces más ingenieros que todo Occidente. Y si ampliamos a los BRICS, la distancia es aún mayor. Irán gradúa un 40% más ingenieros que Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Rusia produce casi lo mismo que Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Y Brasil y Sudáfrica crecen por encima de la media occidental. O sea, en otras palabras, Asia está formando entre 4 y 5 veces más talento técnico que Occidente, construyendo los cimientos del futuro de la inteligencia artificial y del Big Data a una velocidad que es incomparable. Ellos mismos han dicho que para el 2030 China será la líder mundial de inteligencia artificial. Si vemos, o nos preguntamos, ¿no? Esto tiene efectos directos, ¿no? ¿Sí o no? La pregunta lógica es, ¿pero qué implica todo esto? Y yo pregunto, ¿dónde se entrenan los grandes modelos? ¿Dónde se diseñan los chips? ¿Dónde se produce la energía barata? ¿Dónde están las ciudades con mayor densidad científica? La respuesta es clara, en el eje asiático, no en Occidente. Claro, por eso llevo años insistiendo en la necesidad de introducir asignaturas de inteligencia artificial en todas las carreras universitarias, en todas. Europa tiene más de 5.000 universidades, pero solo 1.500 cuentan con facultades tecnológicas o ingenierías. Y según el ranking de Shanghái, tan prestigioso a nivel mundial, entre las primeras 100 no aparece ninguna española. Si estás, bueno, sí, sí es cierto que hay algunas europeas. Hay británicas, hay alemanas, nórdicas y suizas. O sea, el norte de Europa, ¿no? Esto nos dice que nuestra presencia es aún potencial, no es plena, frente a la realidad de la inteligencia artificial y Big Data en países que están liderando en este momento. Pero lejos de desanimarnos, yo creo que deberíamos o debería empujarnos a pensar de una forma distinta, con estrategias más inteligentes, que sean más rápidas y que sean más especializadas. Esa es la forma de poder competir. Para entender un poco las perspectivas reales, ¿no? Que se trataba de esto, basta con mirar algunos sectores clave. Yo he cogido estos 6 sectores clave que a nosotros pues, nos viene de lleno, ¿no? En salud, los modelos de IA diagnóstica ya superan
a los especialistas en tareas concretas, como la detección del cáncer de mama, la retinopatía diabética o análisis genómico. Y no reemplazan al profesional, sino que hacen su tiempo más valioso. Los algoritmos que hay permiten reducir ya de un 30 a un 40% los costes operativos de los hospitales. El propio este robot Da Vinci, tan famoso, ¿no? Con su módulo de IA que le acaban de poner, ya predice el tiempo de intervención de un cirujano en un cáncer de próstata en quirófano y además le recomienda el ángulo de intervención por el cual tiene que entrar el cirujano. Y en España, con centros punteros en oncología, bioimagen, genómica, inteligencia artificial clínica, ya tenemos una oportunidad extraordinaria. Contamos con un sistema sanitario nacional y universal, con una de las mayores redes de biobancos de toda Europa y con 17 sistemas integrados que, pese a todas las diferencias que tenemos, funcionan como un solo país. Esa combinación es oro puro para entrenar modelos biomédicos con una representatividad y una velocidad que otros países no pueden igualar. Luego ahí hay una reflexión. Luego en industria y manufactura. Bueno, China fabrica el 70% de los robots industriales de nueva generación. Alemania impulsa la industria 5.0. Estados Unidos sigue dominando la automatización logística por ahora. Y en España, pues hay regiones como Andalucía y País Vasco que están convirtiéndose en polos relevantes de robótica, fotónica y gemelos digitales, ¿no? Pero si nos pasamos a la agricultura, vemos algo parecido. China e India ya optimizan cosechas con modelos predictivos. Israel lidera sensores que reducen un 40% el gasto hídrico. ¿Y en España? Pero vamos a ver, España, con la segunda mayor superficie agrícola de Europa, es un país ideal para inteligencia artificial aplicada al agua, a sequías, a clima, a productividad. Pero da igual el sector al que vayamos. Si nos vamos a energía, China controla el 80% de la cadena solar. Una barbaridad. Estados Unidos avanza en fusión nuclear privada. Francia y Alemania apuestan por hidrógeno con inteligencia artificial. ¿Y España? Pues España es una potencia escondida. Sol, viento, hidrógeno, fotónica y una supercomputación con el Mare Nostrum que está en Barcelona. Pero si te vas a transporte y logística, otra reflexión. Vale, los puertos chinos ya operan contenedores sin operarios. Venga, pobres estibadores. Y Japón mantiene trenes con modelos predictivos. A Renfe le vendría, no le vendría mal hablar con los japoneses, ¿no? Puertos, logística. España cuenta con el mayor corredor marítimo del Mediterráneo occidental. Es ideal para la inteligencia artificial logística. La Universidad Europea de Andalucía es la única universidad española con un máster presencial en negocios internacionales que integra logística e inteligencia artificial. Esto debería ser motivo de una profunda reflexión. Y si nos vamos a las finanzas, Hong Kong, Singapur, Nueva York tienen su previsión bancaria en tiempo real mediante inteligencia artificial. El 80% de los fondos de alto riesgo ya operan con algoritmos autónomos. Aquí en España, bueno, mantenemos una automatización baja, pero eso significa que tenemos un enorme margen de crecimiento. Luego, sector por sector, vemos la misma historia. La velocidad del cambio, que es importante, no nos va a esperar. Y para verlo, basta con observar casos reales. Kigali, en Ruanda. Hace apenas 10 años tenía carreteras de tierra, enormes dificultades logísticas. Bueno, pues hoy opera la red de entrega de sangre por drones más avanzada del mundo, con más de 1 millón de vuelos automatizados entregando sangre, sueros, vacunas en menos de 15 minutos, reduciendo drásticamente la mortalidad por hemorragias posparto, ¿no? Su modelo es tan eficiente que Japón y Estados Unidos han decidido copiarle el modelo. Pero lo mismo ocurre en otras latitudes, en Beijing, donde la inteligencia artificial ha pasado del laboratorio a la calle. O sea, en los años 90 Beijing era sobre todo un centro político y cultural, pero Tsinghua y la Universidad de Pekín comenzaron a atraer miles de jóvenes obsesionados con resolver problemas que eran inéditos hasta ese momento. Y ese distrito universitario en Beijing se transformó en una de las concentraciones científicas más densas del planeta. O sea, Beijing se convierte en uno de los mayores hubs de IA del mundo. Y atentos, que allí los avances no se miden por semanas, sino por horas. En Zhongguancun, que es como el Silicon Valley chino, hay startups, empresas estatales y gigantes como Baidu, como ByteDance e incluso Xiaomi, que conviven con doctorandos que levantan rondas de inversión a la salida de clase.
Una locura, ¿no? Es el único lugar del mundo donde puedes ver a un estudiante discutiendo computación cuántica en un puesto de Dim Sum, comiendo, mientras al lado alguien prueba visión artificial en plena calle. O sea, la innovación allí no es trimestral ni mensual, a veces es diaria. O sea, un ingeniero lanza un prototipo por la mañana y se oye la frase de dame unas horas, que es la versión china de aguántame el cubata, ¿no? Y por la tarde ya existen 10 versiones mejoradas. En Beijing, la inteligencia artificial casi ni se estudia, ¿no? Se respira. Y si Shenzhen, que es tan conocido, ¿no? Es el lugar donde el futuro se fabrica, Beijing es el lugar donde el futuro se piensa. O sea, en este contexto es donde surge DeepSeek, ¿no? Que ha demostrado que modelos compactos que son optimizados y eficientes, pueden superar en precisión aplicada a modelos mucho mayores como OpenAI. No entro en la discusión, simplemente algo especialmente relevante en salud es este hecho. ¿Y por qué importa esto para España? Porque España no puede competir creando modelos gigantes, no puede, pero sí crear modelos pequeños, que sean eficientes, que sean verticales y entrenados con datos europeos y españoles. DeepSeek lo que demuestra es que la eficiencia que tiene es una ventaja estratégica, la única viable para países como nosotros sin supercomputadores de miles de millones. O sea, en resumen, DeepSeek es más interesante para el sistema sanitario chino que modelos americanos porque está diseñado para las necesidades reales del pueblo chino, sin tener que adaptar ni ajustar modelos externos. Y este enfoque nos debería inspirar un poco, ¿no? Porque España también puede crear modelos específicos para su propio sistema. Y hay quien me dice, pero hombre, el 90% de los modelos biomédicos del mundo se entrenan en GPUs de NVIDIA. Y les digo ya, y China puede aclarar que los mejores compiladores para estos GPUs de NVIDIA no los hace NVIDIA, los hacen ellos, los chinos. O sea que controlar los compiladores significa controlar la eficiencia, el coste y la velocidad y la escalabilidad de la inteligencia artificial. Y quien controle eso, controla el futuro. Todo esto nos conduce a una conclusión inevitable, ¿no? El mundo avanza hacia una economía donde el Big Data, la IA y el talento STEM y la capacidad energética están profundamente entrelazados y la salud será, posiblemente no, con toda seguridad, uno de los sectores donde veremos las diferencias más significativas entre países que lideran y países que simplemente consumen tecnología. ¿Y qué significa esto para España o incluso para Andalucía, ¿no? Significa que no vamos tarde, pero ya no podemos ir lentos. O sea, significa, sobre todo, que existe un espacio estratégico claro para nosotros, que es todas estas opciones, IA aplicada a la salud pública, IA para agricultura, al agua, IA para energía, logística, biotecnología, gemelos digitales para la industria, hardware fotónico, pero también marcar qué ventajas, ¿no? España y Andalucía no pueden competir por tamaño. No podemos, lo hemos visto, ¿no? Pero sí por especialización, por densidad de talento local, por velocidad de experimentación, centros tecnológicos que están conectados entre sí, una red hospitalaria pública única en Europa, biobancos excepcionales y una colaboración público-privada que afortunadamente cada vez es más eficiente. Por tanto, querría cerrar un poco con una reflexión, ¿no? El futuro no llega cuando toca, el futuro llega cuando alguien lo fabrica, a la vista está, y el eje asiático demuestra que muchas veces el futuro llega antes de que terminen de contárnoslo. La pregunta que habría que hacerse es, ¿queremos en España ser consumidores o creadores de ese futuro? Tenemos parques tecnológicos, universidades, clínicos, investigadores, empresas capaces de construirlo. Solo falta una cosa que creo que nos falta, que es una masa crítica de ambición compartida. La IA y el Big Data no van a esperarnos, pero si actuamos ahora, España puede ocupar un lugar que nadie está reclamando y convertirse en el líder europeo en IA aplicada en salud, energía, agricultura y biotecnología. Desde mi punto de vista, ese futuro es posible, ese futuro es necesario y ese futuro básicamente empieza en nosotros. De modo que muchas gracias y a quien quiera contactar, pues encantado de poder resolver preguntas o entrar en debate. Pues Daniel, muchísimas gracias, la verdad, ha sido muy demostrador de cómo tenemos el panorama y sin duda me quedo con lo que comentas, ¿no? No, no vamos tarde, pero tampoco podemos ir despacio, ¿no? Al fin y al cabo tenemos la oportunidad entre nuestros ojos y simplemente hay que saber cómo actuar para poder aprovechar el potencial que tenemos. Así que Daniel, muchísimas gracias A y vosotros. vamos a dedicar unos últimos minutos a abrir un poco la ronda de preguntas, donde, bueno, pues toda la audiencia que aún sigue, entendemos que a lo mejor no es la mejor hora, pero os animamos a que participéis tanto abriendo el micrófono y planteando lo que os surja,
como por el mismo chat y nosotros mismos lo vamos comentando para los más tímidos. Así que, ¿alguna pregunta que quieran plantear los participantes? Venga, yo me aventuro a soltar una bola de fuego. Perfecto, Es, Marcos, es pa- adelante. ¿qué apoyaríais más, la innovación o la regulación? Es una u otra, ¿eh? No vale un poquito de cada cosa. Si me lo permitís, yo creo que la innovación. Ya habrá quien nos regule. O sea, yo creo que no podemos empezar. Yo creo que sería así. Innovemos. Ya nos pararán, ya nos regularán. No nos pararán, ya nos acotarán, ya nos redireccionarán. Pero si tenemos que esperar a que nos regulen, ya lo acabo de decir, ¿no? El futuro no podemos esperar a crearlo, hay que lanzarse a hacerlo. Yo también opino lo mismo. Yo creo que al final el regular antes lo que haría sería que llegaríamos más tarde todavía. O sea que al final innovar primero y después ya, cuando nos saltemos todas las normas éticas por todos lados, pues será cuando habrá que regular. Pero yo innovar, desde luego, Marcos. Yo pienso en una regulación positiva. Lo que he mencionado de 5G avanzado, que China e India han ido por delante, es porque se obligó desde la regulación que todos los teléfonos 5G tenían que tener capacidad avanzada desde el día cero. Se han saltado un paso intermedio y han ido por delante. Entonces, una regulación positiva de realmente, y con una subvención, con una ayuda, con una promoción, por supuesto, es lo que moviliza las cosas. Porque si no, en la innovación corremos el riesgo de quedarnos en los laboratorios y en sectores muy nicho. Yo, en cambio, abogo por una regulación positiva para globalizar el uso de las tecnologías. La nota discordante. Bueno, Totalmente. yo sí, yo particularmente pienso, estoy con la mayoría, lo siento, por aquello de la innovación, porque verás, tenemos que priorizar este ritmo no tan vertiginoso, ¿no? Como ha comentado Daniel, o sea, no tenemos tiempo para pensar si tenemos que hacer regular o no. Tenemos que, ahora ya, y vamos tarde, yo opino que vamos tarde, cuando menos tenemos que seguir o seguir como compañeros, ¿vale? O en asociación o en alianza, por ejemplo, de China, ¿no? O sea, nos guste o no nos guste, es lo que hay. O sea, quiero decir, vamos a tener una dependencia ya claramente de ellos. Eh, y lo único que podemos hacer es acompañarlos y aliarnos con ellos, porque realmente competir ya no va a ser posible. Y bueno, y podemos seguir invirtiendo tiempo en regulación, pero bueno, como ya sabemos, y lo he comentado antes, es decir, la regulación, bueno, pues si tú me pones veto regulación, ¿vale? Que me la puedes poner, Carmen, porque aquí en Europa así funcionamos, y yo no quiero la regulación, ya me encargaré yo de buscarme, de montarme una IA para saltarme toda esa regulación y hacer lo que me apetezca. Y no te digo yo como ciberdelincuente, ¿vale? O sea, que eso ya lo están haciendo. ¿Vale? Nos guste o no nos guste, sino como empresa que pueda tener unos intereses para desarrollar un producto particularmente y a lo mejor la regulación supone para mí un veto o una ralentización del desarrollo y bueno, yo no es que me vaya a saltar la regulación ni las leyes, ¿vale? Ok, que estoy de acuerdo con ello y que soy defensor de ello y más desde la perspectiva de la ciberseguridad, como no, ¿no? Con todas esas certificaciones y regulaciones que hay ahí. Pero lo que no puede provocar es una parálisis o una reacción tardía, ¿vale? De toda esa innovación. Tenemos que innovar, innovar, innovar. Nosotros particularmente, y lo cuento simplemente así como una cuestión anecdótica, nosotros estamos en un proyecto con INCIBE, con Instituto Nacional de Ciberseguridad, desarrollando un producto muy, muy innovador, con aquello de eso que hizo ya INCIBE hace 4 años, ¿no? Que para el desarrollo de la industria de ciberseguridad, pues lo que favorece es el desarrollo de productos. Seamos conscientes de eso, es decir, somos los mejores prescriptores de productos de terceros, da igual, sean asiáticos, americanos o lo que sea, todos somos consumidores de todos esos productos, de todas esas soluciones. Ya está bien, desarrollemos nuestros propios productos, ¿vale? Eso es lo que nosotros estamos haciendo con ese paraguas de INCIBE y estamos desarrollando un producto muy innovador de ciberseguridad donde metemos una capa humana
¿vale? A la tecnología, algo que hasta ahora no se ha hecho como nosotros lo estamos haciendo. Porque vemos el perfilado de los seres humanos, sabemos cuáles son sus sesgos cognitivos y antes de lanzar esas simulaciones de phishing sabemos que vosotros tres, ¿vale? Tenéis un perfil muy concreto, uno es el inquieto, el otro es el que le paraliza el miedo y el otro es el que quiere descubrir. Bueno, pues con esos tres perfiles ya sé perfectamente cómo va a funcionar esa simulación y cómo van a funcionar los ciberdelincuentes con respecto a vuestra personalidad. Todo eso eso es innovación. ¿Vale? Y esa innovación tiene que salir de aquí, de España, y tiene que salir y desarrollarse de una vez, porque, como digo, estamos en una situación en la que, bueno, somos consumidores, pero poco desarrolladores e innovadores. Es mi visión, ¿eh? Cuidado. Ujú. Te la apoyan también por el chat, ¿eh? Aquí comentan que innovación, y Antonio Bertolín también añade que la regulación es un freno como primera derivada. También tenemos el comentario de Andrés, que nos comenta que deben ir de la mano en este caso, ¿no? Y justo Cristina Fernández nos dice que si la clave para España es la especialización, ir de la mano con con la regularización es mejor estrategia a largo plazo, más sostenible y mejor posicionamiento como autoridad. ¿Desarrollamos productos o el conocimiento derivado de esos productos y soluciones? Buena pregunta. ¿Qué respondéis? ¿O cómo quieres plantearlo tú, Cristina? ¿Desarrollamos productos o el conocimiento derivado de esos, ¿no? Si quieres abrir Bueno, micro e intervenir, sí, perfecto. esa era la duda que a mí me quedaba después de escuchar a los ponentes, ¿no? Si en el fondo, y además el último ponente lo ha vuelto a expresar claramente, que Europa regula y China innova. Entonces, si nosotros regulamos, ¿por qué no convertir eso en nuestro valor añadido? No por seguir la carrera, sino por poner ese punto de razonamiento que nos hace falta. Y creo que que al final tiene que ir de la mano, ¿no? Estoy de acuerdo con el comentario de Andrés, que tiene que hacerse que quizá no es tanto correr, sino correr con una dirección específica. Para mí estará la pregunta para los ponentes, si ellos lo que ven es como la venta del conocimiento y el desarrollo del conocimiento o el producto o servicio en sí. Pues, ¿quién se atreve a responder primero? Venga, pues tiro yo. Yo creo, y muy simple, que tampoco quiero consumir mucho tiempo, ¿qué es lo que da valor al cliente? ¿El producto o el conocimiento que se aplica en el cliente sobre tu producto? Yo creo que es esa la segunda, ¿no? Es cómo usamos ese producto, ese servicio, para una mejora, para un incremento de valor en el cliente. Y yo siempre soy de los que, vamos a decir, tecnología agnóstica. Me da igual la tecnología a usar, siempre que te aporte valor y te resuelva problemas. Sí, yo estoy con Marcos. Al final es la aplicación que tienen todas estas tecnologías, porque hay muchas que se están usando, están disponibles desde hace un tiempo, pero es realmente esa aplicación y ese impacto que puedas tener en una sociedad, en la industria, en la gente y esa mejora de valor. Yo de ahí es mi comentario hacia regulaciones. Necesitamos también que se ayude a acelerar esa implantación, esa aplicabilidad, porque la tecnología está disponible en muchos sectores, hay muchos que tienen que seguir evolucionando y más que veremos adelante, pero todo eso tenemos que hacer que termine en un impacto y en un añadir valor. Estupendo. Quizás terminaremos con esta última pregunta en el chat muy rápida de Joao, de cómo se puede usar en IA como herramienta para obtener un producto innovador. Aquí quizás Bueno, a mí, Daniel. si me lo permites, te lo voy a complicar un poco más, Joan. Yo creo que antes, o sea, partiendo, ya no me baso ni siquiera en opiniones personales, sino en haber tenido la opción y la fortuna de haber podido cursar en Harvard un programa precisamente desde la idea hasta la implementación de la IA, todo el proceso consultivo, más todos los pasos que hay que tener. Y yo creo que la pregunta debería enfocar la que hizo Joan, si me lo permite él, de otro modo, ¿no? Un poco que antes de pensar solo en la IA para ver cómo puedo usarla para hacer algo útil, sería quizá un poco con la experiencia de cada uno,
con el conocimiento que tenemos y de un modo colaborativo, que lo han dicho diferentes ponentes, y lo que yo siempre pongo bastante peso, en lo colaborativo, ver un poco los procesos que ahora tenemos y los resultados que ahora tenemos, cómo pueden ser mejorados. Si me voy y barro para casa, oye, pues la detección temprana del cáncer de mama. ¿Cómo puedo usar la IA para poder llegar a detectar tempranamente el cáncer de mama o evitar que ciertas cosas ocurran antes de que incluso alguien sepa que van a ocurrir? Ese es un poco el planteamiento inicial de la idea. No es cómo cojo la IA y la uso para algo útil, sino qué planteamientos hay. Es como un mago, ¿no? El mago tiene un punto de partida y tiene un punto, el efecto final, y en medio ocurren cosas. Lo que hay que intentar es ver qué ocurre en medio con el conocimiento de la IA, pero hay que saber un poco qué es lo que quiero solucionar, encontrar un gap, el famoso gap o oportunidad del negocio, de un plan de negocio, por ejemplo, y ver un poco cómo la IA y la combinación de diferentes algoritmos puede llegar a dar solución a esa respuesta. Yo creo que quizás sería ese un planteamiento un poco más adecuado, más productivo o más incluso rentable. Ujú. Muchísimas gracias, Daniel. También decía Joan que cómo se puede mejorar la computación cuántica con el uso de la IA, pero Fernando también añadía que es muy difícil, ¿no? ¿Con qué información la entrenas? No sé si quizás David ¿Cómo, quiere aportar algo, pero es cómo cierto era que la es pregunta? Perdona, complicado, ¿no? ¿cómo la inteligencia artificial mejora la cuántica? Dijiste, perdona. La pregunta sería, ¿sí? ¿Cómo puede mejorar la computación cuántica con el uso de la IA? Ah, vale, ya la veo aquí, vale, de Joan también. A ver, hoy en día la computación cuántica, digamos que si tuviéramos que poner una barrera o una línea, por así decirlo, de 0 a 100 en la que sería el partnership, por así decirlo, entre la inteligencia artificial y la computación cuántica, a día de hoy el 99% te lo pone la inteligencia artificial, eso es así. La inteligencia artificial se está utilizando para crear sistemas más eficientes, para crear fabricación de sistemas más eficientes en el mundo de la cuántica, se está utilizando para la corrección de errores con algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial está aportando muchísimo hoy en día a la cuántica. ¿Qué va a pasar en ese futuro? Por así decirlo, que esa barrera pues va a ir equilibrándose un poco, ¿no? Es decir, que la cuántica va a ayudar a la IA, por ejemplo, en la compresión de modelos, pero la IA va a seguir ayudando siempre a la cuántica. Y ya no es, va a llegar un momento en que la conversación no va a ser cómo ayuda una a otra, sino cómo trabajan juntas, ¿no? Al final, uno de los proyectos, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo es un desarrollo de un proyecto de gemelos digitales para un reactor químico para entender. Con inteligencia artificial haces el gemelo digital, pero después la simulación lo haces en la cuántica para entender cómo las variaciones de temperatura afectan a una molécula y a las medidas de presión que hay en el reactor químico, etcétera. O sea, ahora mismo, todo lo que está aportando la inteligencia artificial a la cuántica es vital, sobre todo por lo que decía, ¿no? Los ordenadores cuánticos tienen eso que se llama errores y la manera de poder corregirlo es haciendo algoritmos de corrección de errores. Esos algoritmos son algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, que mejora y mucho. Pues muchísimas gracias, David. Y creo que bueno, nos hemos quedado media hora. Muchísimas gracias y disculpas por este tiempo excedido, ¿no? Pero creo que ha quedado un debate súper interesante y también agradecer la participación de todos nuestros ponentes.